Estimados, muy buenas tardes, estimadas también, ¿cierto? Queríamos comenzar con nuestro conversatorio virtual de hoy día, denominado Los próximos desafíos de la NICSP en Chile. Quiero agradecer enormemente a ejecutivos por permitirnos la oportunidad de ocupar la plataforma, ¿cierto?, para realizar este conversatorio, y también a nuestros invitados de hoy, ¿ya?, a Marcelo, a Raúl y a Carlos, ¿ya?, por amablemente participar, ¿cierto?, en este conversatorio donde vamos a resolver algunas dudas, ¿cierto?, relacionadas a la NICSP y su aplicación en Chile, ¿ya? Para comenzar, quisiera presentarles a Carlos Ruiz, ya quien es MBA en Finanzas de la Universidad Andrés Bello. También es jefe de la oficina NICSP de la Dirección de Bienestar de Carabineros. Marcelo Fernández, que es socio de NICSP, ¿cierto?, NICSP CGR de Grant Thornton International. Raúl Cáceres, quien es director de NICSP CGR en Grant Thornton International. Ambos, tanto Marcelo como Raúl, están certificados en gestión presupuestaria, contabilidad gubernamental y NICSP en el sector público chileno de la Universidad Católica de Chile. Y también poseen un diplomado en gestión financiera de instituciones públicas de la Universidad de Chile. Ellos también han participado en diversos diagnósticos y convergencias, de acuerdo a la resolución número 16 de la Contraloría, en diversos organismos públicos como la Dirección de Presupuesto, la Comisión para el Mercado Financiero, Cernapesca, Carabineros de Chile, el Ejército, entre otros. Y por el lado de las municipalidades, también han participado en programas de capacitación de acuerdo a la resolución número 3 y regularizaciones de bienes de uso en diversas municipalidades como Concepción, San Felipe, La Ligua, Santo Domingo, Castro, Talcahué, y también han realizado diversas auditorías a estados financieros bajo la resolución 16, entre ellos a la Comisión para el Mercado Financiero, Cercotec, la Comisión Nacional de Acreditación, entre otros. Así que muchas gracias, Marcelo, Raúl y Carlos, por participar. Muchas gracias por la invitación. Nosotros muy agradecidos de contar acá con un panel tan diverso, con tanta experiencia en la aplicación de NICSP. Para Perfecto. comentarles a nuestros asistentes, ¿ya? Nosotros vamos el conversatorio de hoy, ¿en qué se basa? Vamos a realizar algunas preguntas, ya, a nuestro panel de expertos, ya que lo dividimos en 4 áreas, son bastante ambiciosas, pero vamos a tratar de ir avanzando un poquito. ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Ya? Yo voy a partir haciéndoles algunas preguntas a nuestros expositores, ¿ya? Y después de cada tema vamos a dejar un bloque para consultas, ¿ya? Entonces les pido a nuestros asistentes que por favor nos hagan llegar las preguntas vía chat, ¿ya? Espero que puedan ver, es un circulito en la aplicación, ¿ya? Y ustedes nos escriben y yo voy a ir moderando esas preguntas, ¿ya? Vamos a dejar un tiempo breve después de cada tema para la resolución de consultas. Si nos quedan consultas pendientes, las vamos a dejar para el final. Así que cualquier cosa nos van escribiendo por el chat. Bueno, para comenzar vamos a hacer una breve introducción, ¿ya? Primero, nosotros acá en Chile, hace un par de años ya, estamos ocupando para confeccionar nuestra contabilidad normativa internacional. Y en el sector privado, las empresas hoy día ocupan las normas internacionales de información financiera, ¿ya?, emitidas por el IASB, ¿ya? Las empresas que están reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero utilizan IFRS, como nosotros les llamamos los contadores auditores, full IFRS, ¿ya? Y las empresas que no están reguladas, que son privadas, sea sociedades anónimas, o sea, sociedades anónimas cerradas o sociedades limitadas, podrían utilizar tanto full IFRS como las normas NIF para las pymes, ¿ya? Estas normas están netamente orientadas a empresas con fines de lucro y del sector privado, ¿ya? Pero a nivel internacional para el sector público existe otra normativa que es emitida por el IPSASB, que es un organismo del IFAC, ¿ya?, que se llama Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, ¿ya? Estas normas son específicas
¿ya? Para el sector público, dado las grandes diferencias que tenemos entre los organismos públicos, ¿cierto?, y las empresas privadas. En este sentido, la Contraloría ha liderado un proceso de convergencia a estas normas, ¿cierto? Comenzó con eso cuando emitió la resolución número 16 en el año 2015, ¿ya? Donde solicitó a los organismos del gobierno central realizar una adopción directa de las normas emitidas por el ISAFI. ¿Ya? Entonces, nosotros en este compendio, en la resolución, nosotros podemos ver las normativas que están utilizando hoy día los organismos del sector público, ¿ya? Y vamos a basar nuestras primeras preguntas, ¿cierto?, en línea con cómo fue este proceso de adopción, ¿sí? Entonces, vamos a partir preguntándole, ¿cierto?, a nuestros expositores, ya no sé si Raúl o Marcelo me pueden ayudar, para que nos comenten brevemente cómo fue este proceso de convergencia de las NIC-CP-CG. Vamos a decir, si por si acaso se me va en algún momento, cuando estoy hablando de NIC-CP, estoy hablando de la normativa de la Contraloría, por si acaso. ¿Ya? Perfecto. Entonces, no sé si nos pueden ayudar. Sí, Adriana. Bueno, muchas gracias, Adriana, por la invitación una vez más. Mira, te comento. A mí me tocó participar en procesos de convergencia tanto para entidades piloto y las entidades no piloto en ese momento. Ya dentro de las entidades piloto estaba la Dirección de Presupuesto y la Superintendencia de Seguros, que hoy en día es la Comisión del Mercado Financiero. ¿Ya? Y dentro de las no pilotos estaba el IPS y Cernapesca, etc. Entonces, entre estas había un tema que era común. ¿Ya? Entonces, si bien la Contraloría venía trabajando la difusión de las normas desde el año 2010, al momento de la convergencia había un desconocimiento de la norma por parte de los funcionarios, más que los funcionarios también las entidades. Se entendía que la NIC-CP-CGR era un tema que se tenía que resolver dentro de la Dirección de Finanzas, ¿ya? Cuando el proceso de cambio en las políticas contables es un tema transversal, ¿ya? El cual aplica para toda la entidad, ya que todos los departamentos de la entidad alimentan de información financiera contable que al final del año será utilizada, ¿cierto?, para la preparación y la emisión del estado financiero. Entonces, ese fue un tema como que costó un poco sacarlo de la cabeza de las personas, de los funcionarios. Todos pensaban que era netamente algo financiero, ¿ya? Que le aplicaba solamente a la gente de finanzas, cuando no, participan otros departamentos también, como te indiqué, ¿ya? Otro tema es que las entidades no capacitaron a sus funcionarios, ¿ya? En el momento exacto, en el momento oportuno, ¿ya? O si bien capacitaban a su personal, lo estaban capacitando ya una vez que entraron ya en la misma normativa, ¿ya? Entonces también en esto hay que tener claro que el converger a la nueva normativa no es un tema de hacer ajustes contables y listo, ¿ya? Ahí Carlos también en un rato más lo podrá definir más, pero es mucho más allá que hacer ajustes contables, sino que también hay que cambiar el switch de los funcionarios y pensar en esta nueva normativa, ¿ya? Recuerden que al entrar a una nueva normativa es necesario también diseñar nuevos manuales de procedimiento, los cuales van a ayudar a registrar las transacciones contables, ¿cierto?, para esta nueva norma, ¿ya? Y bueno, por último también es importante mencionar que los procesos de convergencia exitosos ya fueron los que partieron con la confección de un diagnóstico NIC-CP-CGR, ¿ya? En el cual pudieron identificar las brechas existentes entre la normativa 6820 en ese tiempo, ¿cierto?, y las NIC-CP-CGR. Entonces, de esta manera se pudo trabajar el plan de acción y tener la certeza de aplicar los ajustes o todos los ajustes necesarios para poder converger a esta nueva norma, ¿ya? Entonces, eso les va a aplicar hoy en día, ahora, a las, por ejemplo, a las municipalidades, ¿ya? Que lo vamos a dejar Pero, un poquito más. agregar a Adriana, disculpa. Sí. Bueno, primero que nada quiero saludar a quien nos acompaña el día de hoy y bueno, agradeciendo también la invitación hecha por la Casa de Estudio. Solamente agregar a lo que dice Marcelo, que está totalmente en lo correcto, que adicionalmente al tema normativo propiamente tal, que tiene la dificultad, ¿no es cierto?, de que viene de un cambio casi a nivel mundial, ya que muchos países están optando por esta normativa, ¿ya?, para poder comparar lo que tienen entre un país y otro. También hay problemas, o hubieron problemas súper grandes en relación a el tema de la parte administrativa. ¿Y esto cómo se entendió esto?
Por ejemplo, cuando se hizo la regularización de activos fijos, ¿dónde hay una diferencia entre lo que pasa con los organismos de gobierno central versus lo que pasa con la municipalidad? Los organismos de gobierno central empezaron a regularizar sus activos fijos de forma física, ¿no es cierto?, en el mismo minuto que entró la norma. O sea, estamos hablando del 2016. En cambio, las municipalidades hicieron una preimplementación para saber con cuánto contaban físicamente para hacer esa regularización. Por ende, como dice Marcelo, el tema de la capacitación era súper importante y relevante. ¿Por qué? Porque efectivamente no tenían, desde este punto de vista, no tenían la parte administrativa, no sabían con cuánto contaba, y a eso adicionar que la normativa, ¿no es cierto?, se agregaron más conceptos, se agregó conceptos como, por ejemplo, el deterioro. Se hizo un cambio desde el punto de vista de la vía útil, tomando presente que ya la tabla no es fija, no es una tabla que si la Contraloría establece que los muebles y enseres duran 7 años, eso va a ser parte de la normativa actual, sino que dice que es referencial. Entonces, los funcionarios, desde este punto de vista, tienen que conocer y saber, ¿no es cierto?, qué dice la norma. ¿Para qué? Para efectivamente decir, ¿saben qué? Efectivamente a mí me dura 7 años, porque hay algunas instituciones que utilizan los bienes de forma más, por más tiempo, ¿no es cierto? O sea, la ocupan con una mayor habitualidad y tienen un desgaste mayor a lo que establece la normativa, o en este caso la tabla de vía útil. Y desde ese punto de vista, tienen que indicar que, por ejemplo, si yo uso una camioneta, como lo establece muchas veces en la mesa consultiva de la Contraloría, si ocupo un vehículo, una camioneta en el sur o en el norte, tiene un desgaste distinto que yo la utilice en Santiago, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista fue complicado que en el punto inicial de la convergencia, que las entidades adoptaran de forma correcta en el primer periodo, que esto fue el año 2016, la NISP. Y es más, por esa razón dio la Contraloría para ciertos rubros del Estado financiero un periodo de 3 años, que fue el periodo de transición hasta el año 2018 que tuvieron los organismos del gobierno central. Ok, entonces entiendo que esto fue un proceso más o menos caótico, la convergencia, ¿cierto? Que tuvieron que cambiar muchas cosas. Ustedes lo vivieron desde el punto de vista de asesores, pero ahora me gustaría que Carlos nos contara un poquito cómo fue porque tú estuviste liderando el proceso de adopción de NIC SPSGR en tu organismo. Entonces, me gustaría saber cómo fue vivirlo desde adentro. Bueno, muy buenas tardes, Adriana, Marcelo, Raúl, a todos los participantes. Bueno, este cambio para nosotros fue bastante complejo, bastante complicado desde el punto de vista de la norma como aplicación como tal y particularmente cómo nosotros como institución estábamos viviendo y cómo seguimos viviendo actualmente bajo una mirada fuerte de la sociedad. Entonces, bueno, como institución nosotros partimos particularmente en el año 2015 de la mano con la Contraloría General de la República, con capacitaciones, ¿ya? Que es la primera etapa y una de las etapas más fundamentales para poder hacer bien el trabajo. Sin embargo, las capacitaciones, y ahí viene un punto súper relevante, como era algo tan nuevo, en el 2015 no existía gente capacitada del todo para realmente decirnos qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque partimos con capacitaciones bajo la NIC internacional. Eso conllevó a que nosotros después, cuando nos tuviéramos que aplicar las NIC SP que parten del 2015, claramente habían situaciones que no conversaban con la que la resolución 16 nos decía y la normativa internacional, digamos, establecía como base. Entonces, si bien es cierto, nosotros tuvimos capacitaciones, particularmente en el caso mío, porque yo participé, si bien es cierto, yo pertenezco a Carabineros de Chile, yo trabajo en una institución paralela, que es una institución pública de derecho privado, que se llama Dirección de Bienestar. Entonces, la Dirección de Bienestar tiene un tratamiento distinto, no es como Carabineros de Chile, sino que es tanto como Carabineros de Chile, Dirección de Bienestar, instituciones aparte. Entonces, ¿qué significó? Significó que nosotros tuvimos que hacer una contabilidad paralela a la institución. O sea, nosotros se nos tomó como otra institución del gobierno central. Así, en el 2017, nosotros partimos con el diagnóstico. Este diagnóstico, que como bien dice Marcelo, es fundamental que se haga, nosotros por partir de cero, porque esa fue nuestra realidad,
no tener gente capacitada, no tener las competencias desde el punto de vista del recurso humano y no tener una transversalidad respecto de todos los participantes del organismo de esta dirección, conllevó a que el diagnóstico, si bien es cierto, se realizó y se terminó. Al momento de realizar la convergencia como tal, nos dimos cuenta de que no quedó del todo bien, ¿ya? Entonces así la convergencia se nos fue complicando un poco y ese fue un trabajo que al final del día generó que, por suerte, tuvimos capacitaciones con expertos y ahí, bueno, tuve mis muy buenos maestros, Marcelo y Raúl, que acá nos acompañan, y fuimos trabajando de mejor manera y haciendo como corresponde la convergencia. Ahora sí, si bien es cierto, nosotros como pertenecemos al gobierno central y por ser una institución, como les decía, que lleva una contabilidad no distinta, pero sí con casuísticas muy diferentes a Carabineros de Chile, muy diferentes, nos tomó la Contraloría y nos dijo, bueno, ustedes realmente tienen otros aspectos que la Carabineros de Chile no tienen, y nos dieron un año más de plazo para nosotros entregar nuestra convergencia y entregar nuestro estado financiero. Así, Carabineros de Chile lo entregó en el año 2019, en abril de 2019 presentó su primer estado financiero bajo la NISP y nosotros lo entregamos en abril de este año. Perfecto. Básicamente, nosotros en la actualidad estamos con nuestra primera presentación de estado financiero este año. Vio la luz ya, por fin, después de un largo trabajo. Así es. Me imagino, así que... Bueno, y ya Raúl ya lo mencionó un poco, pero me gustaría saber a nivel general cuáles fueron los rubros más afectados. Raúl ya mencionó el activo fijo, que me imagino que debe ser el fuerte de casi todos los organismos, pero no sé si nos pueden comentar un poquito acerca de cuáles fueron los rubros más afectados. Sí, Adriana, mira, acá, bueno, como comentaba anteriormente, bienes de uso fue relevante, ¿ya? Porque ahí también había un tema con el cumplimiento de la ley misma, que es la ley 1939, que tiene que ver con la administración de bienes de uso, en este caso mueble e inmueble, ¿ya? De hecho, de ahí nace lo que se conoce como control administrativo, ¿ya? Y también con el Decreto Supremo 577, que obviamente establece las responsabilidades de a quién se le entrega los bienes y el uso de esto, ¿ya? Mucho, ¿no es cierto?, viene en el cambio de bienes de uso. ¿Por qué? Porque, como decía, hay conceptos nuevos, ¿ya? Por ejemplo, como decía anteriormente, el deterioro de valor, que es distinto, en este caso, a la depreciación que se aplica de forma mensual, que el desgaste sistemático que tiene un activo, ¿ya? Por otra parte, la tabla de vida útil, ¿ya? Como decía yo anteriormente, en la norma 6820 se establece de forma rígida, ya no había espacio para cambios. En cambio, en la NISP, ¿no es cierto?, en la resolución 16 establece de forma clara y concreta que es referencial, ¿ya? Entonces, las entidades tenían que hacer cierto estudio para saber si efectivamente los bienes te duraban, en este caso, en el caso de muebles y enseres, 7 años, en el caso de maquinarias de oficina, en este caso 3, podían darle más o menos de acuerdo al uso que se tenían de estos bienes, en este caso cada organismo público, ¿ya? Y también viene un tema importante en relación a lo que se conoce como iniciativas de inversión, que, bueno, si gente del sector público conocerá que el subtítulo 31 del presupuesto, ¿no es cierto?, está directamente ligado a esta norma contable de costos de estudio, proyecto y programa. ¿Y por qué lo hablo como una norma distinta bien de uso? Porque una vez que yo termino de hacer una infraestructura pública, ya, por ejemplo, un edificio para la institución, ya, yo tengo que, una vez recepcionado ese bien, pasarla a la norma de bien de uso y empezar a aplicar la norma como si yo lo hubiese adquirido de forma directa, ¿ya? Entonces, muchos de esos cambios se realizaron con la norma de NISP. También un rubro importante, ¿ya?, que no se consideraba al momento de hacer la convergencia o no se le daba tanta importancia, era el activo intangible, ¿ya? Es muy relevante porque muchos ajustes que se relacionaron en la implementación de la NISP, era importante los montos que se juntaban por esta normativa y apuntaba directamente a los sistemas de información. Muchas instituciones, de hecho todas,
desde ese punto de vista, todas tienen intangibles, ¿no es cierto? Porque todos ocupamos computadores, todos ocupamos sistemas, ¿ya? Pero eso no se refleja en los estados financieros. Entonces, una de las cosas que sucedió era que al momento de hacer la convergencia, muchas instituciones sabían que tenían sistemas de información creados de forma interna o adquiridos de forma directa, pero no tenían o el valor o no sabían cuántas horas se habían invertido hora hombre, ¿ya? Porque la hora hombre son parte del costo de un activo intangible, ¿ya? Entonces, ahí nosotros con Marcelo, que estuvimos en la convergencia de la ex SBS, que ahora es Comisión para el Mercado Financiero, se le envió mediante oficio una consulta en este caso a la Contraloría, para indicar, o que ellos nos indicaran, ¿no es cierto?, qué se hacía con esto. ¿Qué pasaba si yo no activaba un activo intangible que yo sabía que lo tenía, pero no sabía el valor y no estaba en el mercado? ¿Ya? Entonces ahí la Contraloría respondió en el dictamen 44.170, que de hecho fue el primer dictamen que se emitió, donde se establecían varios temas, pero en el caso de los sistemas de información decía que si no se contaba con información concreta, se podía mantener a un peso, ¿ya? Y el tercer cambio, que no es tan potente desde el punto de vista de ajuste como bien de uso y activo intangible, es el caso de los beneficios a los empleados, ¿ya? Si bien uno de los aspectos de los beneficios a los empleados tiene que ver con el pago, ¿no es cierto?, que la institución le hace a un funcionario por la ejecución de su trabajo, ¿no es cierto?, se vino, ¿no es cierto?, a esta normativa lo que se conoce como incentivo al retiro. Y el incentivo al retiro es básicamente lo que establece la ley 19.882, que tiene que ver con el pago al momento de la persona, ¿no es cierto?, cumpla su edad de jubilación, ¿ya? Y que establezca que va a hacer uso de esta ley para poder retirarse de la entidad que conlleva un beneficio económico, ¿ya? Entonces, estas tres normativas son realmente importantes y eso fueron las normas más potentes que hicieron cambios en los estados financieros. Y uno de los conceptos más complejos era explicar, ¿no es cierto?, que la prohibición por incentivo al retiro no tiene directa incidencia al presupuesto. Muchas instituciones y muchas personas nos decían, no, es que yo no cuento con esos fondos. Entonces, si lo registro, voy a tocar presupuesto. Y ahí es donde volvemos al punto inicial, como es la parte de la capacitación. ¿Por qué? Porque una prohibición no afecta al presupuesto, sino lo que establece es que yo como institución tengo una obligación con el funcionario al momento de que la persona entrega la carta, ¿no es cierto?, que establece esta ley, y dice, yo voy a hacer uso del beneficio de la incentivo al retiro, y desde ahí yo tengo una obligación con el funcionario, pero todavía no llego al pago. Entonces, esos fueron los rubros, ¿no es cierto?, más importantes que hizo que cambiara esta normativa y que se presentaron los estados financieros. Muchas gracias. Me imagino que fue bastante trabajo para todos, ¿cierto? Entonces, ya que en los organismos centrales... Otra cosita, acotar un poquito, Adriana. Lo que pasa es que muchas veces nos ha pasado, o nos pasó en ese momento cuando estaban haciendo las convergencias, y está pasando hoy en día también con las municipalidades, es que ellos creen que al regularizar el inventario del activo fijo ya están en NICSP. ¿Ya? Muchas veces nos dijeron eso. No, si nosotros ya estamos en NICSP, ¿estás registrando tus transacciones en NICSP? Sí, pero ¿cómo vas a estar registrando si la normativa es de una parte? Entonces, ahí vuelvo a lo mismo. O sea, la capacitación de verdad que es súper importante, capacitar al personal, capacitar a los funcionarios. Y lo otro también es que cuando hacen capacitaciones, por ejemplo, en los diplomados que hicimos los años anteriores, no sé, una entidad va y mandaba a un funcionario a capacitarse y iba como con la obligación de que tú eres la persona que me tienes que hacer la convergencia en esta entidad porque a ti te estamos capacitando. Cuando no es así, vuelvo y reitero lo mismo que comenté al inicio, el NICSP es un cambio organizacional, ¿ya? Que eso de esa forma lo tienen que entender, que en el cual se necesita del apoyo de la alta dirección de cada una de las entidades. Si no existe ese apoyo, de verdad que la convergencia no va a llegar a ninguna parte.
¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar que vamos a entrar en ISP este año y vamos a estar el segundo año corrigiendo errores, tercer año corrigiendo errores, después van a venir los auditores obligatorios, se van a hacer auditoría obligatoriamente y van a seguir corrigiendo errores. ¿Por qué? Porque todavía está dentro del switch de las personas de que en ISP son ajustes contables y se acabó. ¿Ya? Entonces, más que nada acotar eso y también decir que hay que incluir también lo que son las provisiones, ¿ya? Si bien lo que hablaba Raúl es un beneficio del empleado, que es una provisión también, hay otro tipo de gastos que también tienen que estar provisionados. Y que al día de hoy, la normativa dice que se tienen que provisionar siempre y cuando tengan un valor individual o homogéneo de 1000 UTM, ¿ya? Que eso también es importante. Pero bueno, de las auditorías que yo he realizado hoy en día, que también lo vamos a revisar más adelante, me he dado cuenta de que las entidades como que le tienen terror un poquito a las provisiones, o sea, no tratan de no tocar provisiones, ¿ya? Y la provisión que lo que es más que nada es devengar un gasto en el periodo que corresponde, ¿ya? Eso. Muchas gracias. Me quedo con que es un proceso que necesita el apoyo de toda la organización, que es muy necesaria, ¿cierto? La capacitación, ¿cierto? Y que es un proceso que deben hacer los organismos paso a paso, involucrando a todos los, ¿cierto? Los interesados, a todo el organismo, pero que se puede llegar. Carlos ya nos mencionó que ya sacaron su primer estado financiero, ¿cierto? En abril. Sí. ¿Ya? Por fin. Entonces, ahora... Es un proceso, Adriana, es un proceso que no es corto, ¿ya? Porque muchas entidades piensan que esto lo pueden hacer en un mes, 2 meses. No, nos juntamos 2 personas y lo hacemos. Esto es un proceso. Es un proceso que requiere, primero, juntar un equipo de trabajo, asignar ahí a cada una de las personas el trabajo que va a tener que desempeñar en esta convergencia. ¿Ya? Esto yo lo llevo más que nada al estilo de lo que tienen que hacer ahora las municipalidades, pero llevándolo a las entidades del gobierno central, tampoco no tienen que soltar de la mano ya lo que ellos hicieron, ¿ya? Porque ellos pueden decir, no, nosotros estamos totalmente en la norma, estamos en ISP y nada más que hacer, y no. Yo les sigo diciendo, he visto en las auditorías que hemos realizado que se siguen cometiendo los mismos errores que vimos en el inicio. ¿Ya? Así que es Adriana, largo, esto es algo que es importante darle el tiempo. ¿Ya? Adriana. Raúl. Sí, solamente quería agregar una pequeña cosita en relación a lo que establece Marcelo, porque una de las cosas que pasó en la convergencia era que adicionalmente a que se pensaba que cambiándolo o haciendo el ajuste en bienes de uso se pasaba en ISP, comúnmente el error que nosotros detectábamos en entidades que nosotros hacíamos auditoría y que no hicieron diagnóstico, hicieron la convergencia ajustando solamente lo que tenían en los balances, que no veían, ¿no es cierto?, lo que no estaba en el balance. Por ejemplo, llegaban, tomaban el balance del 2016, del 2015, donde se empezaban a hacer ajustes y solamente revisaban los rubros que estaban en la contabilidad, los que se arrastraban. Entonces, ¿qué sucedía? Que llegábamos nosotros y le decíamos, ¿sabes lo que pasa? Es que tú tienes un beneficio al empleado bajo esta normativa. Ah, pero resulta que no estaba contabilizado antes. Es que no va a estar, porque lo que hizo esta normativa fue generar, ¿no es cierto?, una nueva obligación. En este caso, lo que te decía adelante, en el tema de la ley de incentivo al retiro, bajo la 6820 nadie lo registraba. Nadie lo registraba. Entonces, cuando pasaron a la normativa nueva, tampoco lo registraban porque no estaban, no se daban cuenta. Entonces, volvemos al caso de lo que decía Marcelo. Es importante la capacitación porque establece, ¿no es cierto?, una revisión de todas las normativas completas. Y desde ahí tienen que ver las instituciones qué es lo que aplica y qué es lo que no aplica. Si miramos solamente el balance propiamente tal como venía, se aplicaron esto o se ejecutaron estos errores que nosotros después obviamente arreglamos con la normativa de error. Perfecto. Me queda un poco más clara la convergencia. Y ahora, cambiando un poquito el tema, les quería... Bueno, la Contraloría define, ¿cierto?, o declara que el objetivo principal de la adopción de las NIC-SP es suministrar que las entidades del gobierno, ¿cierto?, entreguen información útil para la toma de decisiones y contribuir a la transparencia.
¿ya? Entonces acá me gustaría preguntar la opinión de Carlos. ¿Cuál cree que es, cuál a tu juicio es el principal beneficio de adoptar NIC CPCGR? Después de todo el trabajo, ¿qué beneficio puedes ver? Bueno, mira, Adriana, hay muchos beneficios, la verdad. Si bien es cierto, como hablaba Marcelo y Raúl respecto al reconocimiento de la realidad de la institución o la entidad pública, que eso cuando uno tomaba el estado financiero anterior, inmediatamente anterior, versus el estado financiero en el cual uno estaba bajo la norma, se daba cuenta que uno no tenía reconocido muchas partes de su activo, particularmente, y también muchas partes de su pasivo. Y eso pasaba por dos temas. Principalmente, uno estaba relacionado a lo básico o quizás muy, por no decirlo de alguna manera, penoso de nuestro sistema, ¿ya? No quería ser tan duro, pero es así. La verdad que cuando nosotros tenemos un sistema contable que no te puede entregar, por ejemplo, cosas tan básicas como el control o el auxiliar de tus activos, claramente tú puedes tener un registro paralelo, pero nunca va a llevar o nunca va a estar en la realidad digamos, con los saldos de particularmente los activos y también pasivos, como les decía. Entonces, por supuesto que con la convergencia nos dimos cuenta que nuestros sistemas no eran los acordes para poder llevar nuestra contabilidad, y así, ¿qué generó? Generó un cambio fuerte tanto en nuestra política de cómo registrar y dónde registrar, y también de todos los participantes, que está en la segunda parte, de todos los participantes que están en la organización. Ya que, como muy bien dijo Marcelo, y esto lo dice la norma, esto es transversal. ¿Por qué es transversal? Porque comúnmente la toma de decisiones siempre está en los altos ejecutivos del organismo. Eso significa que cuando ellos toman decisiones, comúnmente generan obligaciones. Y esas obligaciones, tanto provisiones en activo como en pasivo, nunca se registraban. Entonces, cuando ellos empezaron a darse cuenta de que tenían que hacerse parte de la convergencia, así los departamentos de finanzas o direcciones de finanzas podían participar y podían realmente registrar lo que efectivamente la entidad tenía. Entonces, esto, acotándolo ahora, claramente nos demuestra que nosotros cuando revisan nuestro estado financiero está acorde a la realidad real de la institución. Y eso es lo fundamental. Si yo efectivamente en mi estado financiero reflejo que tengo 160.000 millones de pesos en, por ejemplo, edificaciones, yo voy y reviso mi auxiliar y está todo respaldado. Y así yo puedo determinar efectivamente cuál es la vida útil que tiene, ¿cierto? Cuándo tengo que aplicar un deterioro, que eso es algo que no estaba en la normativa anterior, cuándo tengo que aplicar una erogación capitalizable, o sea, quiere decir que si yo entrego una mejora o no. Y esas cosas, bajo esta nueva norma, podemos registrarlas. Antiguamente, en muchos casos y en muchas entidades, no solamente en nosotros, siquiera estaban registrados el activo. Me imagino. Y Carlos, en línea con lo que comentaban Marcelo, Raúl y tú hace un ratito atrás, decían que tenían que ajustar procesos. ¿Ustedes debieron ajustar procesos para poder cumplir con la aplicación de NIC CP? Bueno, mira, la norma, dentro de la resolución 16, establece una norma que son las políticas contables. ¿Ya? Las políticas contables, ahí básicamente se establecen todos los protocolos de todas las normas que nosotros tenemos que aplicar en la entidad. Para poder nosotros saber cuáles son las normas que tenemos que aplicar, nos volvemos atrás, nos vamos al diagnóstico y vemos realmente qué es lo que teníamos, diagnosticamos nuestras brechas respecto de lo que teníamos y lo que tenemos que hacer, y diagnosticamos qué no teníamos registrado. Y ahí claramente nos dimos cuenta de que tuvimos que asignar y hacer protocolos respecto de tanto la norma que ya estábamos aplicando con sus brechas y de las normas que nunca habíamos visto anteriormente. Por ende, tuvimos que hacer manuales de procedimiento de la página 1 hasta la última. Me imagino. Muy bien, muy bien. Tengo que decir, bueno, y ahora preguntando en línea con los beneficios de adoptar, ¿cierto? Las normas, me gustaría que Raúl o Marcelo nos podrían indicar cuáles son los beneficios que ustedes observan. Yo,
Aquí yo le explico. Mire, bueno, aquí más que nada, bueno, todos hemos visto las presentaciones de la Contraloría y de lo que dice al respecto. O sea, dicen ellos que se genera una mayor transparencia en la información, ¿cierto? Se genera un mejor control de la información. Por ejemplo, con ISP-SGR se ha tenido que regularizar de manera administrativa y contable todo lo que son los bienes de uso, intangibles, existencia, los cuales antes de esta normativa, el control de estos tipos de bienes era escaso o nulo. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar que hay entidades que dicen, ¿sabes qué? El activo fijo aquí lo va a llevar la persona que está castigada. O sea, imagínense, el trato que le daban al activo fijo, que es un rubro dentro del balance que es tan importante, que es uno de los rubros que también pesa harto dentro del total de los activos. Entonces, que digan, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar a tal persona por castigo a controlar el activo fijo, es como chutas, realmente no le estás dando la importancia que correspondía. Esto en la normativa anterior, que era 60.820. Ahora con NICSP no, están pero ya totalmente jodidos con eso, porque tienen que llevar una regularización al respecto como tal, ¿ya? Lo mismo pasaba con los intangibles. Entonces los intangibles, los generados internamente, no estaban siendo reconocidos en la contabilidad, no eran activados. Hoy en día tienen que ser activados. Las existencias por el lado de las municipalidades tienen un área de salud, van a tener que registrar ahora todo lo que son los medicamentos y los fármacos, van a tener que estar registrados en una cuenta de activos. Hoy en día ellos lo adquieren y se llevan directamente a una cuenta de gasto. Entonces, vamos a tener un mejor control de la información, vamos a tener una mejor administración de los recursos, ¿cierto? Una mejor presentación de información en los estados financieros, ya que, por ejemplo, la CGR cada año está solicitando información más completa para poder revelar, ¿cierto? Y esto también es un comentario que nos han dado las entidades en las cuales hemos hecho este tipo de trabajo, que han dicho, ¿sabes qué? Nos ha formado una mayor unión en los trabajos por parte de los distintos departamentos, los cuales han mencionado que antes en XP trabajaban más aislados y hoy en día, como tienen que traspasarse mayor información para poder registrar en la contabilidad, están más unidos. Entonces, esos son como los beneficios que se me ocurren en este momento poder mencionar, ya que ha traído la aplicación y la utilización de las NICSP. Perfecto. Agregar, Adriana, solamente para complementar lo que indica Marcelo, por ejemplo, para dar casos prácticos de la aplicación de la normativa, nos pasaba mucho, y es un tema súper recurrente, es el tema de cómo se reconocen las licencias médicas. Si bien la norma 6820 establecía el reconocimiento de la licencia cuando ésta se recibía, la mayoría, si es que no todas las instituciones que nosotros revisamos, contabilizaban la licencia en el momento que se recibía los dineros en este caso. ¿Y por qué? Era básicamente porque con eso se sabía con exactitud cuánto era lo que yo iba a recibir, ¿ya? Esta nueva normativa actual, o en este caso la NISP de la resolución 16, ¿no es cierto?, obligó, ya llevó, forzó, por decirlo de alguna manera, a las instituciones públicas a que revelaran y contabilizaran de forma correcta. De hecho, en una mesa consultiva que participamos junto a Marcelo, Yolanda Bascuñán, que pertenecía a la Contraloría, nos dijo en ese minuto que no era un cambio normativo el tema del reconocimiento de la licencia, pero lo que hizo la NISP fue obligarlos. Fue decir, ahora con la 6820 era laxa, pero en NISP tú tienes que reconocerme la licencia de acuerdo al principio del devengo. ¿Y qué significa el principio del devengo? Es básicamente que cuando se recibe la licencia, porque la licencia, ¿no es cierto?, la emite el funcionario y por beneficio que tiene en este caso el sector público, el organismo le paga su sueldo íntegro. Porque en resumen lo que hace la institución es recuperar directamente de la ISAPRE o del COMPIN y no en este caso el funcionario, y dice en un dictamen, de hecho sacó un dictamen en particular, que se reconoce cuando la licencia es aprobada. De forma particular, la licencia es aprobada, que en el caso de la ISAPRE se demora alrededor de 15 días. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? Que como no se reconocía, ¿no es cierto?, uno iba a las cuentas por cobrar y era muy pequeño el monto por licencia. Y cuando
se levantó esta información, aparecieron millones. Estamos hablando de 5.000 millones. Me tocó a mí ver ajustes por 10.000 millones de pesos. Un monto muy grande y que también tiene un efecto en el presupuesto, porque esas son cosas que uno va recuperando, ¿no es cierto? Y son ingresos dentro del presupuesto que se utilizan para los gastos de cada institución en un periodo calendario. Entonces, nosotros vemos desde el punto de vista que la NISP, aparte de hacer un cambio de una normativa a otra, también obligó a hacer procesos administrativos para complementar la información que se está entregando. Perfecto. Bueno, y ahora quiero que respondamos algunas de las preguntas que están haciendo nuestros asistentes. Les dejo abierta la posibilidad de que cualquiera de los tres responda. Creo que hay una dirigida más a Carlos, así que, pero vamos a partir con una más general. Por favor. Bueno, Pilar nos pregunta, dice, que al principio mencionábamos que un fin era la contabilidad, y si es que se puede lograr la comparabilidad de la información contable solo con la adopción de la norma. ¿Cómo se consideran los sesgos que se generan por la naturaleza del sector para efectuar la comparabilidad? Respondo, Adriana. Adelante. Lo que pasa es que aquí hay que tener ciertos parámetros para poder responder a esta pregunta. Por ejemplo, cuando el organismo del gobierno central pasaron a lo que era resolución 16, el año 2016 fue el único periodo que el organismo del gobierno central presentaron un estado financiero, no comparativo. Solamente se presentó el año 2016, entendiéndose que los ajustes ya se hacían al 1 del 2016, se hacían a la apertura. Entonces, yo no puedo comparar la 60820, la norma 60820, que en este caso sería la presentación de los hechos económicos al 31 de diciembre de 2015, versus los hechos económicos del 2016 que están en NISP, resolución 16. La Contraloría ahí indicaba, es que yo creo que va a la misma pregunta, no podían comparar dos estados financieros con normas distintas. Entonces la Contraloría dijo, no, el año 2016 solamente me van a presentar un periodo, que en este caso fue 2016. Y eso es lo mismo que va a suceder en este caso con las municipalidades. Cuando entre la norma que la establece la Contraloría, el 1 del 1 de 2021, ese año va a ser el único año que no van a tener estados financieros comparativos. No van a ser comparables porque no se pueden comparar normas distintas. Entonces ahí se evitan los sesgos para afectar la comparabilidad porque no está siendo comparable. No es posible ser comparable. A excepción de lo que te puede pasar o lo que tú puedas pensar en lo que pasó en el sector privado. En el sector privado los ajustes se iban atrás. Está el periodo de transición, 3 años atrás, después, o sea, estaba la implementación, la transición y después el estado financiero, y por ende se podía hacer comparable en el momento de la convergencia. En el caso de los organismos del gobierno central, como en el caso de las municipalidades, no es posible. No es posible porque la transición fue en un puro año y los ajustes se hicieron al principio de año. No se hicieron a los saldos del 2015 en el caso del organismo del gobierno central. Por ende, es imposible hacerlos comparables y por ende se generó un solo estado financiero. Sí. Okay. Siguiente pregunta. Pablo nos pregunta, dice, yo creo que estaba dirigida para ti, Carlos, ¿ah? Ok, escucho. Considerando el concepto de control de activos y las auditorías, ¿qué dificultad existe en los servicios de bienestar para identificar dicho concepto cuando, por ejemplo, no se cuenta con personalidad jurídica o la cuenta corriente está a nombre del servicio? Ok, bueno, primero que todo, sí contamos con personalidad jurídica y eso está bajo una ley, ¿ok? Y esa la puede buscar y se llama Ley de Dirección de Bienestar de Carabineros, en la cual establece un estatuto. Entonces, nosotros sí tenemos nuestra cuenta corriente, sí tenemos una persona jurídica que maneja esto y la verdad que eso en ese sentido está todo respaldado. Ahora, claramente la pregunta está enfocada respecto del control del activo fijo. Bueno, nosotros pasamos por un periodo en el cual tuvimos una revisión de la Contraloría General de la República que se generó el informe 540, en el cual establecía de que nosotros no teníamos control o no teníamos el control total respecto de lo que nosotros efectivamente teníamos. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en el año 2017. Situación de la que si ustedes se retrotraen respecto de la presentación o se recuerdan, nosotros precisamente partimos en el año 2017 y partimos
al principio de forma paralela con la institución, con Carabineros. Sin embargo, nosotros, al pasar del tiempo, nosotros y la Contraloría nos dimos cuenta que nosotros actuamos con otra entidad, con una entidad pública, como les dije anteriormente, pública de derecho privado. O sea, sí tenemos personalidad jurídica, pero como actuamos y tenemos fondos de distinta naturaleza, si bien es cierto, son de afectación fiscal, pero de distinta naturaleza, claramente nosotros participamos de manera paralela. Entonces, ahí nosotros tuvimos la oportunidad de poder responder a ese informe 540 satisfactoriamente, ya que hicimos la convergencia. Y al hacer la convergencia, y una de las cosas que nos observaron era precisamente un bajo nivel de control respecto a nuestro activo fijo en los estados financieros, porque sí teníamos control administrativo de ello, pudimos reflejarlo y ahora en abril pudimos demostrar efectivamente en nuestros activos cuánto era lo que realmente tenemos. Ok. Adriana, Raúl. sí, quiero complementar que leyendo la pregunta, puede ser que sea un bienestar, un departamento de bienestar de una institución pública. Porque nosotros con Marcelo hacemos auditoría a una entidad que tiene un departamento de bienestar dentro de la misma institución. Para ello, si es que la pregunta va dirigida hacia allá, hacia ese tipo de situación, las direcciones de bienestar que están dentro de un organismo público todavía no pasan a NISP porque no están obligados. Ellos se rigen más por la norma de la suceso. ¿Ya? Sí. Entendemos que en algún minuto, creemos, honestamente, porque ya le pasó, como dice Carlos, que es parte de una dirección de bienestar y le tocó, ¿no es cierto?, implementar NISP, creemos que no, en un tiempo no muy lejano pueda suceder que las direcciones de bienestar entren en ISP por un tema súper peculiar en este caso, que es básicamente que organismos públicos entregan un pequeño aporte a las direcciones de bienestar. Entonces, si reciben fondos, ¿no es cierto?, de las instituciones, ya que son fondos públicos, a la dirección de bienestar, se está tomando en consideración este concepto para saber o si se puede implementar en ISP a las direcciones de bienestar de cada institución. Perfecto. Siguiente pregunta, y la hace Livia. Nos dice, tengo una pregunta respecto a los bienes de uso. Dado que cuando se compran software o programas informáticos, al imputarlas presupuestariamente siempre se carga a programas informáticos. Y cuando se aplicaron las NIC-SP, la aplicación es distinta a presupuesto, puesto que va a depender del tiempo de vigencia del software. ¿Esto se va a regular o ya se reguló? Acá. Acá, Marcelo. Sí. Bueno, realmente esto está regulado dentro de la normativa. O sea, la normativa dice que los activos intangibles van a tener que registrarse, ¿cierto? Siempre y cuando tengan un valor de adquisición igual o superior a las 30 UTM, ¿ya? Cualquier software o licencia que tenga un valor inferior a ese monto va a tener que ser registrado vía gasto o gasto patrimonial, ¿ya? Pero ya está regulado eso, y va a pasar lo mismo con la NIC-SP de la resolución número 3 de las municipalidades. Van a tener que registrarlo siempre y cuando, como les digo, el valor unitario o bien homogéneo que va a tener que, cada una de las entidades van a tener que verificar ahí o van a tener que determinar y definir cuál es el criterio que van a aplicar, si es el individual o el homogéneo, pero cada uno de ellos va a tener que ser superior a las 30 UTM para poder registrar la contabilidad. De lo contrario, eso es un gasto. Complementar, Adriana, que si lo ven desde el punto de vista presupuestario hay que tener un cuidado en relación a los sistemas de información. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque cuando hablamos de sistemas de información, hablamos de varios conceptos. Por ejemplo, licencias que se utilizan dentro del sistema, la adquisición directa, ¿no es cierto? Porque ahí si nosotros adquirimos de forma directa, nosotros ejecutamos presupuesto, que es el subtítulo 29, el ítem 7, creo, si no mal recuerdo, el ítem 7, ya de ejecución presupuestaria. Pero ¿qué sucede cuando yo realizo un sistema de información en donde lo que yo utilizo son hora hombre externa? No se va a ir al subtítulo 29, se va a ir al subtítulo 22 como servicio especializado, probablemente, desde ese gasto. Entonces, eso, ¿no es cierto?, en la parte contable se va a ir a gasto y tienen que ser ajustes.
¿ya? Tienen que tener ojo con ese punto en particular, porque ¿qué fue lo que nos pasó? Y a mí en particular me ha tocado mucho ver el activo intangible por diversos motivos. Pero uno de los problemas más grandes que existía era que cuando yo estoy haciendo sistemas, generando sistemas internamente, y estos sistemas pasaban al otro año, ¿no es cierto? Por ejemplo, empiezo en julio a contratar hora hombre externa, ¿no es cierto? Y voy devengando de forma mensual, lo termino en julio del próximo año. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando se terminaban, hacían el ajuste. Pero resulta que la mitad del gasto, tomando o considerando julio a diciembre, yo al otro año, eso ya está en el resultado acumulado, está dentro del patrimonio, no está en el resultado del ejercicio. Entonces, cuando iba a hacer el ajuste, no puedo, ¿no es cierto?, activar gastos que están dentro del patrimonio. Entonces, teníamos que corregir eso con la norma de errores. Entonces, ojo con los sistemas. Los sistemas no solamente conllevan el gasto que se ejecuta en el 29, también tienen ejecución del 22 por hora hombres, como digo, externa, que se tienen que activar por ser parte del costo del activo. Perfecto. Bueno, Leonardo nos hace otra pregunta y nos dice, ¿cómo creen ustedes que se puede realizar correctamente la bajada de información a las entidades públicas para la implementación de las NIC-SP? Bueno, la Contraloría es la encargada de esto en este momento y ellos están haciendo cursos, ya algunos cursos online, ¿cierto? Y learning, ¿cierto? Para cada uno de las entidades. Ahora, desconozco si acaso todas los funcionarios de la entidad pueden optar a tener este curso, ¿ya? Y esta consulta que hace aquí el amigo es como una consulta súper recurrente porque nos dicen cómo nosotros podemos tener clara la normativa, porque podemos bajar el libro, leerlo, pero ¿quién nos traspasa la experiencia? Entonces, hasta ellos mismos se consultan, dicen, la Contraloría es capaz de transmitirnos el conocimiento, tomando en cuenta, y que lo puedo decir yo, no sé si será así, pero lo digo ahora, la Contraloría nunca ha hecho una convergencia, podrá revisar ajustes, pero no ha hecho la práctica. ¿Ya? ¿No queremos tener problema, Marcelo, por favor? No, pero esta es una opinión personal, ¿ya? Es una opinión personal. No ha hecho ajustes, ha revisado ajustes, pero no ha hecho una convergencia. Entonces ellos mismos me lo han dicho a mí, me han dicho, ¿sabes qué? La Contraloría ha llegado acá y nos ha dicho cosas que realmente no son o no corresponden. Entonces, la Contraloría tiene que traspasar la información a cada una de las entidades de acuerdo a sus cursos que está haciendo hoy en día, ¿ya? Pero por eso la gente ha optado por hacer cursos en casas de estudio como esta, ¿cierto? Porque se dan cuenta que el conocimiento que le está traspasando no es el suficiente, ¿ya? No es tan específico, ¿ya? O sea, no hemos quedado 5 años en el bienes de uso, cuando hay otras normas más que también hay que nombrar, ¿cierto? Existencia de concesiones, no sé, bienes financieros, pero estamos centrándonos netamente en lo que es bien de uso, cuando bien de uso puede ser uno de los rubros más transversales, pero es uno dentro de todo el balance. Exacto. Acá, Adriana, es importante lo que dice Marcelo, porque no es que la Contraloría no estuviera obligada. Lo que pasa es que la Contraloría lo que establece, y es una de las conversaciones que nosotros hemos tenido con ellos en algunas situaciones que hemos establecido, porque ellos emiten la norma. De acuerdo a la Ley de Administración Financiera del Estado, ellos emiten los principios contables, ¿ya? Ellos están obligados a emitir los principios, pero no a ingresar a un servicio y decirle, tú tienes que hacerlo de esta manera. ¿Y por qué te lo digo? Porque todos los servicios tienen casuísticas distintas, ¿ya? Cada servicio tiene su complejidad. Entonces la Contraloría lo que hace, porque esto es lo que hace principalmente, revisa los ajustes. Dice, ¿saben qué? Yo emití una normativa, ¿no es cierto? Porque por algo también se pregunta mediante oficio. También se hacen preguntas mediante oficio y ahí la Contraloría emite un dictamen. Ellos entregan la normativa y de hecho entregan los procedimientos contables, porque cuando se emite la resolución 16 también se establece el oficio 96016, que son los procedimientos contables, cómo se contabilizan, pero entregan un estándar. Eso pasa mucho. Dice la Contraloría, yo entrego un estándar de procedimiento. No van a ir todos los asientos que se tienen que hacer. Cada uno sabe la realidad de cada servicio. ¿Y por qué te lo planteo así? Te voy a dar un ejemplo súper práctico. Nos pasó en una institución que tenía 10 aviones. Entonces, al momento de activarlo, aparte de activarlo por parte, porque era por componente, tenía 6 aviones como dato
y 4 aviones propios. ¿Qué pasó desde ese punto de vista? Que el gasto por mantención mayor era el mismo valor en cualquiera de los 10 aviones, pero la norma establecía que si yo hago una mantención mayor en un bien en comodato, ese es un gasto, no lo debo activar. Entonces, nos pasaba y decíamos, oye, pero si es el mismo bien, es el mismo avión, es la misma mantención y los valores son muy grandes, porque mantener un avión es súper relevante, entonces activábamos las mejoras de 4 aviones y las 6 mejoras de estos 6 aviones teníamos que llevarla a gasto. Entonces ahí se complejizaba la decisión, porque al final es el mismo gasto. Si por un lado me están diciendo actívalo, ¿cómo yo voy a llevar otra parte al gasto? Y ahí se hizo la consulta de la Contraloría y la Contraloría dijo, sigan el oficio de arrendamiento, ya que establece que si, por ejemplo, el comodato era por 5 años, ese gasto que yo estaba haciendo lo activara y lo depreciara, en este caso, por los 5 años que quedan de comodato. Pero a eso apunto que leyendo el libro no están completamente en la normativa. ¿Por qué? Porque hay ciertos cambios. Pero eso es lo primordial, aprenderse primero la resolución 16 y los procedimientos contables del oficio 96016 emitido el mismo año. Perfecto. Bueno, tenemos más preguntas. Voy a hacer ahora la última consulta. Las siguientes, las que me llegaron después, las vamos a dejar para el final. Ya, pero para cerrar el tema de los servicios de bienestar, aquí tenemos dos preguntas que las voy a leer las dos primero para que ustedes ahí puedan responder. ¿Cierto? Cristian nos dice que suele suceder que los servicios de bienestar adquieren bienes muebles con dinero de los funcionarios y otros dineros aportados por la institución. ¿Genera problemas en el control de los bienes, con los bienes propios del ministerio? ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Ya? Y también, denme un segundo, lo perdí acá. Andrés nos preguntaba, dado que las instituciones públicas tienen cierto control sobre las direcciones de bienestar, ¿estas deberían consolidar esos estados financieros una vez que adopten la norma? Aquí dejo abierta. Bueno, la primera pregunta. Bueno, pasa mucho en la dirección de bienestar que por tener ingresos o tener fondos o manejar fondos de distinta índole, tanto del presupuesto fiscal como de los fondos propios a través de los aportes de los socios. Acá básicamente la norma bienes de uso establece y regula cómo se debe ingresar un bien. Y el punto es, si yo saco del dinero de la cuenta corriente de la dirección de bienestar o bajo un aporte, se debe registrar el bien si cumple con las condiciones básicas, si tiene sobre todo UTM y de ahí hacia adelante. Respecto a si son varios bienes que son grupo homogéneo y si la política contable que tiene la institución es relacionada a eso, uno también lo establece así. Por ende, es la forma de cómo ingresarlo, pero se registra todo. Entonces los bienes de uso indistintamente, si son un aporte, si son compra de fondos propios, si son a través de los fondos fiscales o si son a través de una donación, que perfectamente puede ser y se da mucho en los casos de la dirección de bienestar que reciben donaciones de privados, claramente se registran y existe la normativa de bienes de uso para establecer cómo se registrar y a qué valor se debe registrar. Gracias. Y la siguiente pregunta sobre consolidación. Bueno, respecto de la consolidación de los estados financieros, particularmente en el caso de la Dirección de Bienestar de Carabineros, como ya les comenté anteriormente, al ser una institución pública de derecho privado que tiene y se establece por ley y por ende tiene un estatuto, claramente tiene su RUT y por ende es otra institución. Por ende, nosotros tenemos que presentar nuestro estado financiero paralelamente a la institución porque no somos lo mismo. Ahora, ¿perfectamente se podría hacer un consolidado? Sí, se podría hacer un consolidado. El punto es que la norma no lo establece ni lo dispone de esa manera, a no ser de que la Contraloría establezca o disponga que esa dirección de bienestar, que según los fondos que maneje o cómo se maneja, deba, en este caso, consolidar con la institución. En el caso de la Dirección de Bienestar de Carabineros, no consolida con Carabineros de Chile y su estado financiero está de manera particular. Perfecto.
Ya, me quedan 3 preguntas pendientes que las vamos a dejar para el final para continuar con el siguiente tema, ya que es los desafíos en la implementación de NIC SPCGR en las municipalidades, ¿cierto? En el 2008 la Contraloría comenzó el plan piloto de implementación de estas normas, ¿cierto? Donde consideraron 12 municipios y en marzo de este año la Contraloría emitió la resolución número 3 con la normativa contable para el sector público, ¿cierto? Que entrará en vigencia, creo que no tengo mal aquí, el 1 de enero del 2021, si es que no me equivoco, ¿cierto? También emitió el plan de cuenta y el instructivo de primera adopción. Adopción. Muchas gracias. Entonces, acá, considerando los desafíos que tienen ahora las municipalidades, gustaría que me respondieran, Raúl o Marcelo, ¿qué beneficios va a tener para las municipalidades utilizar NIC SP? Bueno, Adriana, son los mismos que las entidades del gobierno central, van a tener los mismos beneficios, ¿cierto? Partiendo por la mayor transparencia en la información, mejor control de la información, ¿cierto? Más que nada, acuérdense que hablamos de los bienes de uso, ¿cierto? Que controlarlos de buena manera, ¿en qué sentido? En que tienen que hacer inventario, ¿cierto? Tienen que hacer la valorización de los bienes de uso, tanto muebles como también de los bienes inmuebles. Hoy en día ese es un tema que las municipalidades le está sucediendo porque cuando le hablan de la regularización de los activos fijos, van netamente con el inventario de bienes muebles, dejando de lado un poco todo lo que es la regularización de los bienes inmuebles, cuando el ajuste por bienes inmuebles es el ajuste más grande que hay. ¿Ya? Imagínense que hay municipalidades en las cuales cuando hacen su catastro de bienes inmuebles han encontrado 200, 300 inmuebles y tienen registrados 50 o 70. Entonces imagínense el impacto, ¿cierto? En el estado financiero como tal, en el ajuste que va a hacer aumentar su patrimonio, ¿cierto? Este ajuste por el reconocimiento de todos estos inmuebles que no estaban siendo controlados antes de la normativa, ¿cierto? Volviendo también con lo mismo, los activos intangibles, va a pasar lo mismo, control, ¿cierto? De los activos intangibles que son generados de manera interna, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba antes? Que ya lo conversamos hace un ratito atrás, registraban solamente los activos intangibles o sistemas, ¿cierto? En este caso las municipalidades, sistemas que compraban un tercero, ya dejando de lado todo lo que eran las aplicaciones, las mejoras que hacían internamente sus funcionarios, ¿ya? También dijimos delante el tema de la existencia, lo mismo, las áreas de salud, ¿cierto? Van a tener que registrar los medicamentos, ¿cierto? Los fármacos en su contabilidad. Por lo tanto, ahí van a tener un mejor control, al igual que en el gobierno central, ¿ya? Mejor administración de los recursos, ¿cierto? Y una mejor presentación en los estados financieros. ¿Ya? Entonces, los beneficios de por sí son exactamente lo mismo que lo que van a que los que tuvieron, ¿cierto? En la adopción de la NIC-SP, las entidades del gobierno central. Perfecto. Ahora, con respecto a la resolución número 3 del 2020 y la resolución 16 del 2015, las municipalidades es muy parecida a la normativa a lo de los servicios centrales. ¿Hay muchas diferencias? Brevemente, porque si es que hay muchas. Sí. No, Brevemente. sí. No, Adriana, si bien lo que pasa es que la resolución 16, que es para las municipalidades, si hay gente de las municipalidades escuchándonos, se establece en cada norma que la norma fue creada desde la full, ¿no es cierto?, de la norma internacional, y también tomaron la resolución 16, ¿ya? Para crear la resolución número 3 se tomó la resolución 16 y la full. Ahora, los cambios son súper particulares. Por dar ejemplo, viene un tema con el reconocimiento de los impuestos, que lo hemos hablado mucho con Marcelo en este caso porque la hemos estado estudiando, ¿ya? Porque cuando la norma de impuestos establece que se debe reconocer, ¿no es cierto?, el devengo de cuando se genera el hecho imponible. ¿Qué significa esto? Si las contribuciones de bienes raíces, ya que es un impuesto territorial, ya la obligación, ¿no es cierto?, son en 3 cuotas y se genera en diciembre, yo no debo esperar reconocer ese derecho y ese recurso ya como activo cuando me paga la Tesorería General, ¿ya? Sino que lo debo hacer cuando se genera el hecho imponible. Y ese va a ser un desafío súper importante. ¿Por qué? Porque se va a tener que contar con la información correcta para poder hacer los devengos. Y eso también va a influir
en qué minuto se reconoce el Fondo Común Municipal, cómo se establece lo que se entera, ¿no es cierto?, y lo que se debe recibir cada municipalidad, ¿ya? También hay un cambio desde el punto de vista de revelación, ¿ya? ¿Y por qué? Que es una tarea súper importante y algo que también con Marcelo discutimos, porque se puede auditar desde afuera. ¿En qué sentido? Una de las normativas que establece la resolución número 3 es revelar por segmento. ¿Qué significa revelar por segmento? Información por segmento. Las municipalidades tienen servicios traspasados, o sea, cuentan con un área de educación, con un área de salud, algunos con cementerio y la misma municipalidad. Lo que establece la resolución 16 es que bajo un estado financiero, bajo una nota en particular, tendrán que decir lo siguiente: van a tener que indicar cuánto son sus activos, pasivos y patrimonio e ingresos y gastos por cada área, ¿ya? ¿Y por qué digo que es importante? Porque, como algunos podrán saber, y si no, esto es de conocimiento general, los departamentos de educación, ya sean servicios traspasados o corporaciones, rinden a la Superintendencia de Educación. Entonces, y esto lo hemos escuchado con personas cercanas, que es una forma de comparar, porque si me estás rindiendo que gastaste, ¿no es cierto?, 100 millones, yo podía ver tu estado financiero y en la misma nota tendrás que estar los 100 millones, o muy parecido. ¿Por qué? Porque está entre el devengo y el desembolso que hice en el año. Pero pueden ser, ¿no es cierto?, utilizados para comparar lo que rindo con lo que yo estoy estableciendo en el estado financiero. Y eso es una obligación. Es una obligación por parte de las municipalidades revelar a nivel de segmento, ¿ya? Ahí como que en esos puntos se da una diferencia. Y también hay ciertos cambios en algunas normativas. Por dar un ejemplo, la resolución 16 establece, como decía Marcelo anteriormente, que hay provisiones por juicio. Si yo, por ejemplo, tengo un juicio, ¿ya? Alguien me demandó, un proveedor o un funcionario, me demandó, y el abogado se establece, ¿no es cierto?, estima cuánto yo voy a tener que pagar, obviamente con ciertas características que indica la norma, y si este monto supera las 1000 UTM, o sea, estamos hablando de 40 millones, una demanda, por ejemplo, de 60 millones, y que al 31 de diciembre del 2020, por ejemplo, este año, yo ya sé que voy a pagar eso, yo tengo que reconocerlo. En el caso de las municipalidades, lo único que hizo la Contraloría en esa normativa fue eliminar el umbral. ¿Qué significa esto? Que si las municipalidades tienen una demanda y ellos saben o sea, pueden estimar el valor y aparte se da el 50% de que yo efectivamente pierda ese juicio y tenga que pagar, voy a tener que reconocer provisiones por juicios, ¿ya? Y sin umbral, voy a tener que reconocer todas las provisiones, en este caso el pasivo, ya en los estados financieros de cada año. Perfecto. Bueno, y ahora una consulta más que nada de los procesos, no tan contable en sí. Me gustaría saber, de acuerdo a la experiencia que tienen Raúl y Marcelo, ¿cuál va a ser el mayor desafío que están enfrentando o van a enfrentar las municipalidades en esta convergencia? Mira, más que nada, capacitarse, Adriana, es como el mayor desafío, ¿ya? Poder capacitarse y poder hacer, ¿cierto?, la convergencia, ¿cierto?, de acuerdo como lo tienen que hacer, ¿ya? Como les decía, una convergencia exitosa viene de la mano con un diagnóstico, ¿ya? Entonces, tenemos que ver ya de antes cuáles son las brechas que tenemos, ¿ya? Hoy en día las municipalidades pueden hacer eso, porque están a tiempo, ¿ya? El diagnóstico se tiene que hacer por lo menos unos 3 meses antes de finalizar el último año en el cual se está ocupando esta normativa, ya que va a ser la antigua, la 6820, ¿cierto? Entonces, para poder hacer un diagnóstico internamente, la gente tiene que capacitarse en la normativa, si no, no va a poder hacerlo y va a estar obligada a contratar a una empresa externa para que se lo haga, ¿ya? Entonces, todo aquí va de la mano con la capacitación, ¿ya? Si no hay capacitación, la verdad que no se van a poder hacer esta convergencia exitosa como lo estoy comentando.
¿ya? Hay que hacer un diagnóstico. Para poder hacer un diagnóstico tenemos que tener conocimiento en cada una de las 28 normas que están dentro de la resolución, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un paseo por todo el balance completo, ¿ya? Verificar cómo se hace hoy en día esta normativa, por ejemplo, ya vámonos por el bienes de uso que le hemos dado todo el rato, ¿cierto? Bienes de uso, ¿cómo lo hacemos con el 6820? ¿Cómo se tiene que hacer con la NICSP? ¿Cómo hacemos el intangible? ¿Cómo se tiene que hacer con la NICSP? Entonces ahí después verificar las brechas. Pero la única forma de determinar esas diferencias es entendiendo la normativa. Por lo tanto, esto tiene un génesis, que es la capacitación, entender, autoestudio, no sé, contratar algún curso, ¿cierto? Pero el desafío está ahí. Están los funcionarios que se tengan que capacitar para poder realizar un procedimiento adecuado en la convergencia, ¿ya? Y lo otro también es contar, como lo dije antes, contar con el apoyo de la alta administración. Si la alta administración no apoya el proceso, la verdad que hasta ahí no va a llegar. Por ejemplo, cuando hicimos una de las convergencias, la Comisión del Mercado Financiero, ahí estaba a cargo de la convergencia el intendente, ¿cierto? De la superintendencia en ese momento, y también el jefe de finanzas, ¿ya? Entonces, con ellos estaban a cargo ya de la convergencia por parte, que era nuestra contraparte. Nos contrataron a nosotros como expertos para poder apoyarlos en esta convergencia, pero ellos eran la cara visible de la entidad, los cuales ellos mismos, ¿cierto?, eran los que daban las directrices a sus funcionarios para poder hacer la convergencia. Porque aquí no es llegar y contratar, ¿cierto?, a una empresa y que vaya a hacer la convergencia y después le pasa, es como que te construí la casa y te paso las llaves, ¿cierto?, de la casa y no te digo dónde está, dónde tienes el baño, dónde tienes la luz, ¿cierto? Entonces, ellos mismos se dieron cuenta de que la única forma de poder hacer una convergencia exitosa es involucrarse, ¿ya? Y la alta administración en la Comisión de Mercado Financiero estaba involucrada, ¿ya? Entonces, ese es el gran desafío, ¿ya? Que esto se tome como un todo y no como un tema que le aplica solamente a la dirección de finanzas o a la gente de contabilidad y presupuesto. Perfecto. Adriana, bueno, Raúl. solo adicionar a lo que comenta Marcelo, que también hay un desafío que es relevante, pero no tan importante como la capacitación, pero es relevante, que tiene que ver con la información misma que cuenta la institución. En este caso, por ejemplo, el desafío para la municipalidad. ¿Y por qué te comento esto? Porque el principio contable, ¿no es cierto?, del devengo establece que uno debe reconocer el hecho económico cuando ocurre. ¿Y qué sucede? ¿Cómo lo van a hacer las municipalidades al momento, por ejemplo, de registrar una multa? Si una multa, por ejemplo, de tránsito, si yo, por ejemplo, soy de Maipú y por andar a alta velocidad, obviamente no lo hago, pero si voy a alta velocidad, ¿no es cierto?, me pueden sacar una multa, o si no ando con el TAC, ¿no es cierto?, me pueden sacar una multa. Entonces esa multa, yo pasé, por ejemplo, por Cerrillo, y Cerrillo, ¿no es cierto?, va a hacer el trámite para que la genere Maipú. Entonces, ¿cómo van a contrarrestar esa información para que la municipalidad de Maipú, en este caso, registre su cuenta por cobrar, y en este caso Cerrillo, que se queda, si no mal recuerdo, creo que donde se genera la multa, o sea, si yo soy de Maipú, la multa debería quedar acá, que es el 80%, y el 20% debiese reconocer el Cerrillo. Y es lo mismo que va a pasar con las contribuciones, como indica anteriormente. El hecho imponible está en diciembre, pero el cobro llega al año siguiente. Entonces, también es importante son las bases de datos que se van a utilizar para hacer los ajustes, porque es una también de las problemáticas que nosotros tuvimos al momento de hacer las convergencias, que no habían bases de datos, o las bases de datos nos correspondían al tema físico que nos pasaba, por ejemplo, con el activo fijo. Íbamos a hacer el ajuste por cambio contable, y al momento de hacer el inventario faltaban un sinfín de bienes. ¿Por qué? Porque estaban dados de baja, pero no se había hecho la resolución, o estaba la resolución y no estaba hecho el ajuste. Entonces es importante con la información fidedigna que se cuenta para hacer estos ajustes. Muchas gracias, Raúl. Y ahora me gustaría preguntarle a Carlos que dada tu experiencia en la convergencia y la confección que ya por fin salieron los estados financieros, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomendaciones le darías a las municipalidades que están en este proceso de convergencia? Bueno, yo le daría dos grandes recomendaciones. ¿Ya? La primera está enfocada a generar un equipo líder.
¿Qué significa? Significa que en ese equipo líder establezcan de todas las áreas en las cuales está la municipalidad y se establezcan o se tomen decisiones que afecten los estados financieros, al menos un representante para que esta persona retroalimente a sus pares o a sus subalternos respecto de las decisiones que se tomen a través de cuáles van a ser las políticas contables que se van a considerar respecto de la normativa. Y considerando eso, que el equipo líder se conforme, digamos, un equipo líder sólido en el cual interactúen participantes líderes de cada área, por supuesto que la segunda es una muy buena capacitación. Si no existe capacitación, esto no va a funcionar. Así de simple. Creo que estamos todos de acuerdo en esos dos puntos bien relevantes. Bueno, ahora ya estamos un poquito pasados en el tiempo, pero quiero responder, que respondan ustedes, ¿cierto? Hacerles llegar las preguntas que tienen nuestros expositores antes de pasar a las últimas preguntas relacionadas a auditoría. Leticia pregunta, nos dice, considerando el escenario de pandemia que tienen a los municipios volcados a atender esta emergencia sanitaria, ¿creen ustedes posible que se retrase la convergencia? Opinión personal me va a quedar acá porque no tenemos a la... Yo. Mira, la verdad que hasta el momento no hemos visto un pronunciamiento de la Contraloría al respecto, ¿ya? No sé si acaso podrá retrasarse o no. Ahora, ¿qué podemos pensar al respecto? Es que hace unas 3 semanas atrás la Contraloría hizo, ¿cierto?, un taller e-learning a las municipalidades en las cuales le explicaba cómo tenían que hacer la convergencia, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, como que uno dice, chuta, ¿sabes qué? Dudo entonces que esto se aplace. Eso fue un mensaje. Esto viene sí o sí, ¿ya? Ahora, si se tendría que aplazar, ya estamos en agosto. Yo creo que la verdad que no. A mi opinión personal, yo creo que no, ¿ya? La verdad que yo creo que no. Yo creo, Adriana, Adelante. bueno, considerando lo que dice Marcelo, también como opinión personal, no creo que se atrase, básicamente porque los ajustes tienen que quedar al 1/1 del 2021. Entonces, desde ese punto de vista, van a tener el próximo año para hacer todos los estudios. Lo que pasa es que lo que nosotros recomendamos es que no lleguen al 1 de enero y recién se pongan a conocer la normativa, porque ahí ya tienen que hacer los registros en esta normativa. Ya cambiaron, como dice mi querido compañero Marcelo, ¿no es cierto?, en varias capacitaciones, nos damos el abrazo y tienen que empezar, ¿no es cierto?, a hacer la transición en ISP. Entonces, por eso es tan importante y nosotros también creemos que no se va a aplazar porque ya se dio mucho tiempo. De hecho, hay que recordar que esta normativa, la NISP, iba a empezar el 2020. Y de hecho, nosotros, hablando con personal de la Contraloría, nos indicaron que a raíz del estallido social, ¿no es cierto?, hubo un atraso, ¿no es cierto?, en el proceso de generación de la resolución número 3, y efectivamente fue una de las razones por la cual se retrasó. Ahora, teniendo presente que va a depender un poco igual de la pandemia, pero creemos que no va a llegar hasta el otro año, hasta diciembre del otro año. Entonces, ¿no es cierto?, van a tener todo el periodo 2021 para poder hacer los ajustes. El punto, y como que quiero recalcar, porque cuando uno dice, oye, se aplaza un año, se relajan, y eso ya nos pasó en los organismos de gobierno central, pero el tiempo siempre es corto cuando tiene que, o cuando se refiere a normativa. ¿Por qué? Porque como hemos explicado, hay que hacer cambios administrativos, hay que hacer cambios contables, hay que hablar con el proveedor para saber si, por ejemplo, el auxiliar de activo fijo va a tener la columna de deterioro o si no se puede agregar y voy a tener que contratar otro sistema, si yo puedo hacer un cambio en la vía útil o si yo al momento de, ¿no es cierto?, todos los desembolsos que yo hago de un activo intangible, el sistema al momento de activarlo me va a amortizar al tiro y no está terminado el activo. Entonces es importante analizar sistemas, la parte administrativa, si existen los manuales de procedimiento, crear los manuales de procedimiento, que es una de las cosas que también la Contraloría establece que deben tener. Entonces, no creemos que vaya a haber un retraso, y teniendo presente también que en la página de la Contraloría, donde está la resolución, dice norma aplicable desde el 1 de 2021, así que lo vemos casi imposible. Ok, entonces... Sí. No, pero solo para redondear lo último, en este punto.
hagan su regularización de activos fijos ahora, en esta normativa 6820, ¿ya? Porque es mucho más fácil la valorización en 6820 que estando en NICSP. No piensen, por favor, hacer la regularización cuando ya estén en NICSP, porque van a tener que valorizar y regularizar en esa norma, y de verdad que ahí es más complejo, porque entran otros factores distintos. Va a entrar el deterioro al tiro, va a entrar los cambios de vida útil al tiro, va a tener que ver si acaso los bienes se tienen que descomponetizar. Hoy en día no tiene que preocuparse de eso. Entonces regularicen con esta norma 6820 y no lo regularicen con la otra normativa, porque ahí sí que es más complejo. ¿Ya? Eso. Entonces, eso es un gran vamos a las municipalidades que están. Claro, totalmente. Ánimo. Bueno, Camila también nos pregunta, ¿cómo se vinculan los beneficios mencionados, ya como la mayor transparencia, con las regularizaciones hacia sucesos de poca transparencia en las acciones del gobierno? ¿Consideran que tiene algún impacto o vínculo? Es compleja la pregunta en relación porque habría que definir, por ejemplo, hacia dónde apunta, porque si hablamos de gobierno, las instituciones del gobierno central se rigen por la Ley de Administración Financiera del Estado, que es la Ley 1263 del año 75. Entonces, desde nuestra experiencia, ya con organismos que nosotros revisamos, ya la mayoría de estos organismos establece la norma cómo se debe aplicar. Entonces, sí nos pasa que existen errores en los estados financieros, pero no vemos, por ejemplo, fraudes. Algo que hablamos con Marcelo tiempo atrás, nunca hemos visto fraude. No lo hemos visto no porque no los queramos ver, sino que al momento de hacer la auditoría no existen, o sea, no hay fraude. Lo que hay sí son errores, y de hecho los errores que nosotros hemos detectado han quedado como salvedad en los estados financieros. De hecho, es la primera vez que se da que instituciones públicas salgan con opinión con salvedades, ¿ya? Y salvedades, tú sabes lo que conlleva, dependiendo obviamente de qué salvedad es la que se está generando, ¿ya? Porque nosotros tenemos instituciones que, para contar un caso muy, muy práctico, muy anecdótico, había un beneficio al empleado que tenía que reconocer un servicio, y porque no estaba creada la cuenta en SICFE, no la pudieron registrar. Entonces, al momento de calcular la materialidad, ese monto era alto y tuvimos que dejarlo como salvedad. Entonces el organismo público me decía, pero ¿por qué si no es culpa mía? Sí, pero es una obligación de la normativa. Entonces sí, pero es que ese es un problema de DIPRE y la Contraloría. Sí, pero lamentablemente te lo tengo que establecer porque la Contraloría establece en los instructivos de generación de estado financiero que las instituciones, ¿no es cierto?, que se auditen con externos tiene que ser bajo resolución número 16 y los dictámenes emitidos. Complementario. Complementario, ¿no es cierto? Entonces es difícil. Ok. Aquí también tengo otro punto de Walter. Walter, me sale medio extraña la pregunta, así que espero leerla bien. Dice, nos dice respecto al control contable y administrativo, según normas de la Administración del Estado, el inventario en sentido amplio y de cualquier valor se les obliga a los servicios a efectuar un control administrativo. Entonces dice que parece que existe un choque o confusión respecto al control administrativo y contable de bienes de uso, gastos y existencia principalmente. Sí, ¿Cuál mira, sería su recomendación respecto a estos desembolsos en términos de control contable y administrativo? de control. Bueno, mira. No, perdón, yo lo leí mal ahí, control Sí. No, pero parto con algo. Ya. Mira, todos los activos, ya sean estos de control administrativo, se entiende que es un control administrativo todos aquellos que tengan un valor de adquisición inferior a las 3 UTM, ¿ya? Tienen que ser controlados administrativamente. ¿Y cómo los controlan administrativamente? Dice el Decreto Supremo 567, tienen que ser codificados, ¿ya? Entonces, muchas veces pasa de que hay entidades que dicen, yo tengo el inventario codificado. Sí, codificado, pero está el código en sistema. ¿Por qué? Porque tú haces un levantamiento o una adquisición de un bien, lo registras en tu sistema y te genera un código. Pero ese código no está registrado o no está pegado, ¿cierto?, en el bien como tal, ¿ya? Entonces hay que separar. La administración y el control de los activos fijos va a ser transversal para los bienes que son activables como también para los bienes que son del control administrativo, ¿ya?
Entonces, lo mismo va a pasar para el tema de las planchetas. La plancheta es lo mismo. La plancheta, ¿cuál es? La hoja mural que está dentro de una oficina y esa plancheta va a tener que estar, ¿cierto?, identificando cada uno de los bienes, sean estos valores bienes inferiores a 3 UTM, como también los bienes superiores de las 3 UTM o activables. ¿Ya? Yo, Adriana, bueno, yo entendí la pregunta desde el punto de vista de lo que refiere a bienes de uso. Como dice Marcelo, efectivamente, todos los que estén bajo 3 UTM, ¿no es cierto?, van a ser control administrativo, ¿ya? Que independiente, esto es una de las confusiones que existen. Independiente que esté bajo las 3 UTM, es igual ejecución del 29, ¿ya? Partiendo por eso, cuando uno se adquiere, por ejemplo, sillas que están bajo la 3 UTM, que valen, por ejemplo, 30, 40 mil pesos, a nivel de ejecución presupuestaria, igual yo voy a ejecutar el 29, con la diferencia que lo voy a llevar en gasto. Ahora, la confusión que ha existido en los organismos de gobierno central es qué defino como bien de uso. Por darte un ejemplo, hay una institución que, por ejemplo, codificó todos los basureros de 2.000 pesos. ¿Ya? Hay otra institución que le colocó código a las corcheteras. Entonces, ¿por qué? Porque dijo, necesito controlar ese desembolso. Ahora el punto ¿es un bien de uso? ¿Es una máquina? ¿Es un equipo que me va a entregar beneficio económico o potencial de servicio? Entonces, era tan complicada la pregunta que de hecho tuvimos que ir por una institución que estábamos auditando, la Contraloría. Entonces, ¿no es cierto?, generando la idea para poder, ¿no es cierto?, reflejar de forma concreta lo que es el control administrativo y saber, por ejemplo, la diferencia en un portalápiz, en estas bandejas, ¿no es cierto?, que uno tiene en los escritorios, que en algunos casos nos decían, ¿sabes que no? Ese es un activo, un bien de uso. Nosotros le decíamos, ya, partamos ¿con qué subtítulo de gasto del presupuesto tú lo adquirías? Ah, no, estos son bienes de oficina, productos de oficina, que es de subtítulo 22, y el subtítulo 22 se llama gastos de bienes y servicios de consumo. De consumo. Partiendo por esa frase, ya cuando yo lo gasto, yo lo consumo. Entonces no puede ser un activo. ¿Qué sucede? Que dentro de ese subtítulo, ya de gasto del presupuesto, existe un ítem que se llama equipos menores. Y efectivamente, desde ese subtítulo se compran, por ejemplo, microondas, cosas que son de pequeños valores, pero también se considera un bien de uso. Entonces nosotros cerramos la idea diciendo, todos los bienes que se adquieran por el subtítulo 29, que de hecho el subtítulo 29 del presupuesto se llama adquisición de activos no financieros, que en palabras simples es para comprar activos fijos, ¿ya? Y adicionalmente van a ser control administrativo los que se compren por el subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, ítem 7, equipos menores. ¿Por qué? Porque son bienes de uso que sobrepasan el año, ¿no es cierto? Y se utilizan para generar un beneficio. Pero todo lo demás, no. Que es lo que te decía, las corcheteras, las bandejas, los portalápices, un basurero. Si un basurero lo compré con el subtítulo 22, que es bienes y servicios de consumo, no lo voy a activar. Y lo último que debo agregar es que hay que considerar también que cuando yo doy de baja un bien de uso, ya sea, ¿no es cierto?, sobrepase la 3 UTM o sea control administrativo, yo igual tengo que generar una resolución exenta. Entonces, si se pierden 10 corcheteras o se dan de baja 10 corcheteras, voy a tener que hacer una resolución exenta. Entonces, Okay. es súper complejo el tema. Yo creo que hacia allá apunta a la pregunta. Ojalá espero haber contestado. Esperemos que sí, porque entre que la ley media extraña y esperemos que haya quedado clara. Ahora, para cerrar este bloque, ya voy a leer la última pregunta de Cristian, que nos dice que hay proyectos grandes donde los bienes inventariables no son reflejados en la orden de compra y factura, que son los instrumentos para ingresar los bienes al servicio. Estos proyectos son cargados a programas o gastos. Mi pregunta es, ¿qué se está haciendo respecto a compras públicas donde no refleja claramente que se está comprando en un proyecto de mejoramiento X? Esta es otra dificultad, aparecen bienes sin ninguna información de la compra porque fue adquirido dentro del proyecto que no figura. Mira, en La ese misión caso, de fondo parece, Raúl, esta. lo que pasa es que es que por eso vamos a responder la pregunta en dos partes. Lo que pasa es que instituciones públicas reciben fondos que no son de su presupuesto para adquirir Sí. bienes.
¿ya? Y hay otras que sí. Por ejemplo, lo que se utilizan para hacer lo que tiene que ver con el subtítulo 31, iniciativas de inversión, ¿ya? Ese es un gasto, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron los servicios? O por lo menos, ¿qué están haciendo? Cuando se entrega la obra o cuando se recepciona el bien, por ejemplo, un inmueble, que nos pasa mucho, cuando hay una iniciativa de inversión, dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer un edificio y obviamente tengo que dejarlo listo para que lo puedan utilizar. Por ende, van a haber computadores, van a haber sillas, escritorio, aire acondicionado. Entonces, al momento de recepcionar eso, ¿no es cierto? El proveedor va a tener que darle un detalle, ¿ya? Porque es la única forma de determinar cuáles son los bienes que yo estoy llevando, porque efectivamente pasa que se adquiere un proyecto y se dice, ya, te voy a crear un edificio de 2 pisos y va a estar completamente amoblado. 200 millones de pesos. Ya, de esos 200 millones de pesos, ¿cuánto es lo que corresponde a silla, mesa u otro tipo de bien? Esa es una forma. Y la otra, que en este caso tendríamos que verificarlo ya de forma más concreta, pero creo que puede ser así, que es determinando los valores de mercado. Por ejemplo, si no viene en el detalle y el proveedor, porque efectivamente el proveedor tampoco tiene una obligación, más que nada lo que la obligación podría quedar dentro de la licitación o dentro del contrato, que se establezca un detalle de todo lo que compraron o todo lo que se invirtió, y ir a buscar el valor de mercado y decir, oye, esta mesa está en tanto valor, y ahí yo le voy descontando, que es otra forma de asignarle un valor, ¿ya? Okay. Y ahí es donde yo creo que se separa el tema. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos una consulta de Estefanía que está muy en línea con el siguiente y último tema. Muchas gracias por mantenerse acá. Estefanía nos pregunta, considerando la norma de independencia del auditor, ¿sería pertinente realizar la convergencia en la NICSP y adicionalmente auditar los estados financieros de una institución? Y yo aprovecho de preguntarles también si es obligatorio que hagan esta auditoría. Marcelo. Mira, esto ya pasaba antes en IFRS, ¿ya? Yo trabajé en una Big Four hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Entonces, en esa Big Four y en otras, y en todas las que yo conozco, se hace la convergencia y a la vez también se hace la auditoría. Entonces, ¿dónde está la independencia? En el equipo de trabajo que lo hace. Si bien es la misma empresa, ¿cierto? El equipo de trabajo y el socio a cargo es distinto. Entonces, cuando se hace la convergencia, ¿cierto? Va a estar a cargo un equipo con un socio que va a estar a cargo, ¿cierto? Pero la auditoría es un equipo y un socio totalmente independiente, ¿ya? Por lo tanto, sí se da la independencia dentro de la misma firma, ¿ya? Si bien es un mismo nombre, pero el equipo dentro es distinto, ¿ya? En ese tiempo, ya estoy hablando del año 2009 más o menos, cuando se hacían las convergencias de IFRS a entidades listadas en la Superintendencia de Valores Seguros, en ese tiempo no había problema con eso. Entonces, no debería haber problema tampoco ahora si es que una misma empresa hace una convergencia y una auditoría y dentro de la misma separa los equipos de trabajo. Okay. ¿Y están obligados? Mira, hoy en día no están obligados a hacer auditoría de los estados financieros. ¿Ya? No existe un oficio o algún dictamen que la Contraloría diga, ¿sabes?, que están obligados a hacerlo, ¿ya? Incluso los que se están auditando es por voluntad propia, ¿ya? Se están auditando hoy en día ¿quiénes? La Comisión de Mercados Financieros, Cercotec, CONAF, Comisión Nacional de Acreditación, no sé, la Comisión Ingresa, Chile Valora, entre otros, ¿ya? Pero lo hacen ellos para que venga un externo independiente, ¿cierto?, con un conocimiento de la normativa, ¿cierto?, que pueda venir a revisar las transacciones y también su control interno. ¿Ya? Porque muchas veces, cuando la misma área de auditoría interna de la entidad audita internamente los procesos, como que llega un momento en que ya no hay independencia, porque está también chuta mi amigo, tengo que hacer una auditoría a mi amigo de adquisición, entonces como que ya no se da tanto eso. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Sabes? Que yo prefiero contratar a un externo que venga a opinarme de que mi estado financiero es razonable, ¿cierto?, de acuerdo a la resolución número 16 en este caso,
¿ya? Y como le decía, hay entidades que se están auditando y estas entidades lo han hecho porque prefieren eso, prefieren que venga un independiente, ¿cierto? Externo, que venga a mencionar y verificar de que si acaso sus saldos están razonables o no. Perfecto. Ojalá que sean obligatorios en algún momento, porque es la única forma que nosotros hemos visto que las transacciones, los registros contables, ¿cierto? Y la calidad de los estados financieros aumente. Eso es verdad. ¿Ya? Hay más transparencia. Carlos, ¿y ustedes están realizando auditoría externa? ¿Están pensando en implementar? Mira, claramente, no siendo una obligación, la institución se tomó como política requerir auditoría externa y hemos estado trabajando en eso, porque claramente nosotros trabajamos de manera independiente y presentamos nuestro estado financiero a la Contraloría General de la República. Ellos, por tener y mantener o llevar la contabilidad de todo el gobierno central y las instituciones públicas de derecho privado, ellos están obligados a revisar la contabilidad bajo el decreto ley 1263 de Administración Financiera del Estado. Por ende, cuando ellos nos auditen a nosotros, probablemente nos van a auditar en 2-3 años más. Y puede ser que nosotros creamos de que las cosas las estamos haciendo muy bien, pero resulta que se nos pueden ir yendo algunos temas. En conclusión, como institución sí estamos digamos, abiertos y estamos con la política de tener auditorías externas y claramente internas tenemos de manera anual a todos nuestros estados financieros y de manera mensual. Ok, viene otro desafío ahí. Y para finalizar con la ronda de preguntas, me gustaría que me respondieran los chicos que ya están haciendo auditorías. ¿Cuáles son las principales dificultades para realizar este tipo de auditorías? Bueno, Adriana, esa pregunta la voy a responder yo, alistándolo con Marcelo. Bueno, las principales dificultades son principalmente el acceso a la información, ¿ya? Pero no que esté, a ver, no que nos bloqueen, sino en la oportunidad que se genera. Y lo otro, que también es importante, que las auditorías tienen que tener 3 fases. Nosotros siempre contamos 3 fases, que son la revisión del control interno, una auditoría preliminar y una auditoría final, ¿ya? Porque, recordando lo que indicaba Marcelo, por ejemplo, en lo que tiene que ver la convergencia y después que venga una auditoría, ¿ya? Son servicios totalmente distintos. En una convergencia lo que uno hace, ¿ya? Es regularizar bajo una normativa, regularizar, asesorar. En cambio, una auditoría de estado financiero, lo que uno tiene que resguardarse del riesgo de esa institución, ¿ya? Entonces, en esa institución, principalmente, lo que tengo que validar son los saldos, que se cumpla la normativa y que también no existan riesgos de error o fraude, ¿ya? Porque nosotros, en el caso de la auditoría de estado financiero, nos regimos por la NIA o la ISA, o las NAGAS, conocidas en Chile, que son las normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿ya? Y es básicamente eso. ¿Por qué? Porque cuando por ejemplo, se llevan a licitación, a auditoría, y te dicen, por ejemplo, en octubre una licitación, o en noviembre, es corto el tiempo que tenemos. Y algo anecdótico, ¿no es cierto?, es que justo nosotros auditamos entre enero y febrero. Entonces hay mucha gente que se va de vacaciones. Entonces, al irse de vacaciones, también nos genera un retraso, ¿ya? Entendemos que como cualquier funcionario o empleado de una empresa privada, tienen, ¿no es cierto?, que tener su merecido descanso, pero hay una afectación, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del trabajo. ¿Y eso por qué? Porque la Contraloría hasta el año 2018, los estados financieros de 2018, se presentaban a fines de abril. Y este año que pasó, se emitían al 31 de marzo. Y en este caso, por el tema no me acuerdo si el estallido o la pandemia, creo que por la pandemia dio un mes más, al 30 de abril. Pero ya la Contraloría está estableciendo el plazo al 31 de marzo. Entonces hay que considerar que cuando se va a hacer la auditoría, que es revisar riesgos, ¿no es cierto?, revisar si está la normativa, revisar si hay una norma nueva que obliga a la institución a entregar un beneficio, o si yo tengo un activo, ¿no es cierto?, que reconocer, el poco tiempo que uno conlleva en el tema del análisis. Y para terminar,
También la dificultad también que fue importante es que los organismos del gobierno central comúnmente no se auditaban desde el punto de vista de una auditoría de estado financiero. Se auditaban desde el punto de vista de procedimiento, de cumplimiento de proceso, ¿ya? Ejemplo, por ejemplo, se entregaba un fondo y que ese fondo tenía que ser adquirido, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que establece el convenio. En cambio, es distinto cuando uno hace una auditoría de estado financiero. ¿Por qué? Porque uno tiene que revisar todo el balance y estado de resultados. Estado de flujo efectivo, ¿no es cierto?, cambio en el patrimonio. De hecho, la situación presupuestaria también se debe auditar porque recordemos que la resolución 16 establece el estado financiero de ejecución presupuestaria, estado de situación presupuestaria. Entonces también tú tienes que revisar los conceptos del presupuesto y entenderás que son grandes los fondos y es mucho lo que uno debe revisar. Me imagino, me imagino. Bueno, hay que hacer. Bueno, tenemos la última pregunta ahora, sí que sí. Cristian nos pregunta, nos dice, ¿las depreciaciones por parte de finanzas solo para bienes adquiridos por el 29 o también se aplican para los bienes adquiridos por otros subtítulos? En ese caso, hay dos puntos. Cuando tú compras por el 29, ¿no es cierto?, ya sabemos que estamos adquiriendo bienes de uso. Pero resulta que, bueno, la persona que hizo la consulta, también hay bienes de uso que se adquieren por iniciativas de inversión, que en este caso, como establecía yo, el subtítulo 31. Entonces, cuando me lo entregan, yo termino de construirlo, ya, yo tengo que transferir de las cuentas de proyecto, que en este caso serían las 16102, 160. tengo que pasarla a las cuentas 141, que son el subgrupo de los bienes de uso. También tenemos depreciación para activos lícitos, ¿ya? Que son arriendos, ¿ya? O las concesiones. Bienes concesionados también se deprecian, ¿ya? Entonces, no es solamente para lo que se adquiere por el 29, porque, por ejemplo, si yo recibo una donación, otra entidad me dona, por ejemplo, 10 computadores, que todavía le queda valor libre para depreciar. O nuevos pueden ser también. O puede ser nuevo también, como dice Marcelo, ¿no es cierto? Yo debo registrarlo por la norma de transferencia, en este caso una donación. O sea, yo tengo un ingreso contra el activo, y ese activo también tengo que depreciarlo. Y existen las permutas, existen ¿no es cierto?, las donaciones y las expropiaciones, que son como los puntos más relevantes de la normativa. Entonces, no se centra solamente en el subtítulo 29, es mucho más amplia todos los bienes que se deben depreciar. Ok. Bueno, yo quiero agradecer de verdad por sus buenas respuestas y quiero aprovechar de comentar, ¿ya?, que ustedes son parte de, ¿cierto?, aquí viene la publicidad, parte del diploma, ¿cierto?, que impartimos en la facultad, ¿cierto?, de normas internacionales para el sector público CGR, ¿ya? Y, por supuesto, están ustedes como profesores, más Leonardo Torres, ¿cierto? Y que están enfocados principalmente en realizar talleres, ver la normativa aplicada. Una de las cosas que decía Carlos era que habían partido estudiando la normativa internacional, ¿ya? Y una de las mejoras que este diploma ha tenido bastantes mejoras en el tiempo, y ahora es netamente aplicado a lo de la Contraloría, ¿cierto? Para que puedan aplicar mucho mejor y entender. ¿Ya? Este diploma va a comenzar el 22 de septiembre, termina el 19 de enero, ¿cierto? Y las clases van a ser los días martes y jueves de 18:30 a 21 horas, ¿ya? Dadas las circunstancias, estos diplomas se están realizando de forma online, ¿ya? Ocupamos la misma plataforma que están ocupando ustedes ahora, solamente que esta plataforma está pensada en paneles, ¿cierto? Pero en las clases es la misma plataforma, pero el contacto es mucho más directo entre alumno-profesor. Y tenemos también ahí alguien que nos va a apoyar, ¿sí? Y obviamente se van a impartir los mismos conocimientos, van a obtener el mismo diploma, ¿sí? Así que cualquier duda o consulta nos pueden escribir, ¿ya? O nos pueden llamar y estamos abiertos a sus consultas. Ahora, antes de terminar, debo agradecer, Carlos se ríe porque yo cada vez digo, antes de terminar, ya falta poquito, falta poquito.
me han llegado muchos mensajes por interno agradeciendo la resolución de las preguntas por la buena disposición que han tenido, así que yo de verdad estoy muy agradecida. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Carlos, así que muchísimas gracias por poder transmitir estos conocimientos de forma gratuita e ir aclarando, porque creo que hay muchas dudas todavía. Entonces, es necesario tener este tipo de encuentros. ¿Sí? Para los que quieran volver a revisar, esto va a quedar grabado, ¿ya? María Francisca dejó el link del canal de YouTube, ¿ya? Nuevamente es aquí. Yo me pierdo de repente, chiquillos, porque estoy leyendo el chat, ¿ya? Pero están agradeciéndoles bastantes, así que muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo para finalizar. No, mira, más que nada yo siempre digo lo mismo donde esté, pero cualquier duda, ¿cierto? Envíenme un correo. Ya. Mi correo, y lo voy a dar igual, pero mi correo es marcelo.fernandez@cl.gt.com. ¿Ya? Porque, bueno, siempre hay dudas de cualquier cosa y uno puede ahí dar cualquier información importante al respecto de las NIC SP. ¿Ya? Y lo otro también, como dice Adriana, yo los invito también a que entren a este diploma, el cual los últimos años ha tenido bastante mejora y se le han introducido nuevos temas, como por ejemplo lo que es los temas presupuestarios. ¿Ya? No es solamente hablar de la normativa como tal, sino que también hay un link en lo que cómo funciona el presupuesto, ¿cierto? Cómo se integra más que nada el presupuesto con las cuentas financieras. ¿Ya? Entonces, los invito a que puedan participar, ¿cierto? Y cualquier duda también, comentar ahí o llamar a los números que aparecen ahora en pantalla. Eso. De verdad, muchísimas gracias. ¿Raúl o Carlos? No. Perdón. Pensé que Carlos, no, Por favor, Raúl. Gracias. Adelante. No, bueno, básicamente con lo mismo que tú, Adriana, agradecer, ¿no es cierto?, la participación. Esperamos haber resuelto en parte las dudas, porque esto siempre es más amplio de lo que en este corto tiempo se puede explicar, ¿ya? Y dar dos consejos. Primero, y aunque suene reiterativo, capacítense. Independiente si lo hacen en una universidad, si lo hacen por ejemplo, como autoestudio, empiecen a conocer la norma, empiecen a leerla, empiecen a ver los procedimientos. No esperen que llegue la normativa, porque sucedió mucho, y disculpen si soy tan reiterativo, pero pasó mucho que esperaron que empezara la normativa para recién entenderla. Entonces perdieron tiempo. La verdad que perdieron mucho tiempo. Y hay consultas que a la fecha todavía nos dicen, oye, ¿cómo se hace esto? De algo que ya pasó hace mucho tiempo. Por ignorancia, por no saberlo, no es culpa del funcionario en particular, sino que también es un cambio muy grande. Lo que pasa es que no se toma la magnitud porque, como dice Marcelo, siempre se tomó desde el punto de vista de finanzas, que esto lo hacía finanzas. Y el segundo consejo es básicamente cuando tengan una duda y quieran que la Contraloría les dé la respuesta en un dictamen, establezcan toda la duda, indiquen todo el proceso. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? Porque efectivamente lo que comenté momento atrás con el tema del avión. Si nosotros decíamos, se le preguntaba a la Contraloría, mire, yo tengo bienes que están en comodato y tengo una mejora importante. ¿Tengo que activarlo? Obviamente le va a decir que no, porque si le está diciendo que es un comodato, la norma dice que no se debe activar. Pero si le establece la situación de que tengo 10 aviones, 4 son míos, 6 son comodatos, pero tengo la misma mejora y eso debo activarlo, la Contraloría estableció otro punto distinto. Entonces también es importante que cuando se mande la consulta, se mande todo el proceso. ¿Ya? Es un consejo que les puedo dar. Yo la verdad que el mayor consejo que les voy a dar, capacítense. De verdad, capacítense, no lo esperen, porque esto llegó y el día de mañana, comúnmente los que trabajamos en el área de finanzas somos los que vamos a tener que dar respuesta. Entonces nosotros somos los primeros en hacer que nuestros pares de los distintos departamentos de nuestra entidad se involucren y se capaciten.
Entonces yo los invito a que ustedes inviten a sus pares a capacitarse. Y con eso, créanme que va a ser mucho más simple la convergencia. Que lo vaya muy bien. Totalmente. Muy, muy importante. Bueno, creo que estamos. Muchísimas gracias nuevamente, Marcelo, Raúl, Carlos, de verdad creo que sus respuestas quedaron bastante claras. Muchas gracias a las personas que nos escucharon, que estuvieron acá con nosotros. ¿Ya? Cuídense mucho y espero que nos estemos viendo pronto. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.